Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otra sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la primer legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Mi nombre es Natalia Luna y el día de hoy este órgano legislativo local se erige como Congreso Constituyente Permanente, es decir, que se discutirá y en su caso aprobarán las minutas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento es establecido en el reglamento del Congreso Capitalino en su artículo 329, el cual estipula que cuando el Congreso de la Unión remita decreto por el cual se comuniquen reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la o el presidente de la mesa directiva comunicará al Pleno dicha remisión. Además, mandata que para que las reformas o las adiciones a la Constitución Federal sean aprobadas por el Congreso, se requiere de mayoría absoluta y una vez aprobadas o rechazadas dichas reformas o adiciones a la Constitución Federal, la o el presidente remitirá el acuerdo al Congreso General o, en su caso, a su comisión permanente a efecto de que se informe en el sentido del voto de este Congreso local. De nueva cuenta, les agradecemos que nos puedan acompañar en esta sesión del Congreso Constituyente del día de hoy, 9 de febrero del 2021. Sin más preámbulo, acompáñenos. Una vez que ya estemos en vivo. Gracias, diputada. Gracias. Diputada presidenta, estamos en vivo. Muchas gracias. Muy buenos días, diputadas y diputados. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día 9 de febrero. Le instruyo a la Secretaría a pasar lista de asistencia identificando visualmente la presencia de la persona legisladora a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Sí, diputada presidenta. Cierres el sistema electrónico de pase de asistencia. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? Sí, diputada secretaria. Miguel Ángel Melo. Gracias. Queda su asistencia, diputado. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de viva voz para pasar Chavira, perdón, diputada Chavira. Sí, queda su asistencia, diputada. Gracias. En este momento se cierra el sistema de viva voz para pasar asistencia. Gracias. Yo pensé que iba a haber más que yo. Diputada presidenta, hay una asistencia de 63 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión. Esta presidencia les informa que con fundamento en el artículo 5 bis y toda vez que el orden del día de la sesión de hoy no fue aprobado por las 2/3 partes de los integrantes de la conferencia, en consecuencia, al no tener asuntos a tratar, se levanta la sesión ordinaria y se cita para la sesión del Congreso Constituyente Permanente en materia de nacionalidad, la cual iniciará al término de esta sesión. Se solicita a la diputada secretaria realice las incorporaciones de las diputadas y diputados a la presente sesión. Se ruega a todos permanecer en la plataforma. Sí, diputada presidenta. Diputadas y diputados, este es el momento para sus incorporaciones. Diputada presidenta, parece ser que no existe. Chavira, por favor. Sí. Bueno, no sé si me pasan en la segunda etapa de la lista. Es que son incorporaciones, usted ya tiene su asistencia, diputada Chavira. Gracias. Sí, no, digo, con eso de que somos fabulosos de no tener sesión ordinaria, pues mejor prefiero dejar constancia. Gracias. Diputadas y diputados, ¿no hay ninguna incorporación? Sí, diputada secretaria Sandra Vaca, por favor. Sí, diputada, queda su incorporación. Gracias. Diputada secretaria América Rangel. Diputada secretaria, soy Alfredo Pérez. ¿Sí? Ya pasé asistencia, pero hay que... Yo ya pasé lista en el tablero.
No, está bien, diputado, solo son incorporaciones. Gracias. Sí, ya está la diputada Vaca y la diputada Rangel Lorenzana. Son todas las incorporaciones, diputada presidenta, quedan las incorporaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Les solicito a todos los diputados permanecer en la plataforma conectados. En términos, en el momento, vamos a dar, una vez que yo termine esta sesión, vamos a dar 3 minutos para que Comunicación Social nos informe que ya están listos. Se va a volver a abrir el tablero. Hay que volver a pasar lista de asistencia para la siguiente sesión. Y quien no pueda pasar lista de asistencia tendrá que hacerlo de viva voz solo cuando se lo indique la secretaria, no antes, por favor. Los papeles. En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del reglamento de este Congreso, se informa que el sistema electrónico de asistencia se abrirá una vez que se concluya con esta sesión. Es otro igual parecido. Pero ahí está, se puede probar. Acá está. Ahí están las fotos. No hay fotos ahí. Ajá. Si no, ahorita en la cartera tengo un software con fotos. Diputado Alfredo, tienes prendido tu micrófono. Buenos días a todos. Diputada presidenta, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Oí que sonó la campanita, pero no dijo que se levantaba la sesión. Nada más pregunto, ¿ya levantó la sesión? Ya la levanté. Ok. Muchas gracias, diputada. Sí. Gracias por continuar con nosotros en el canal del Congreso de la Ciudad de México. En unos momentos más dará inicio la sesión del Congreso Constituyente Permanente, así es que quédense con nosotros y recuerden seguir nuestras redes oficiales. En este momento, las y los diputados del Congreso Constituyente Permanente ya están listas para iniciar sesión, así es que les invitamos a que acompañe esta transmisión. Diputados y diputadas, vamos a dar inicio. Si alguien tiene algún problema para registrar su asistencia, les voy a aconsejar que cierren la aplicación, la vuelvan a encender y pasen la lista de asistencia. Vamos a dar inicio a esta sesión. Buenos días. Se instruye a la Secretaría a dar cuenta del número de diputadas y diputados que han registrado su asistencia en el sistema electrónico a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Ciérrese el sistema electrónico de pase de asistencia. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? Sí, diputada secretaria. Miguel Ángel Melo.
Sí, diputado. Martín del Campo. Santillán Pérez. Isabela Guadalupe Rosales, Chavira. presente. Guadalupe Chavira, por favor. Sí, diputada Chavira, queda ya su asistencia. El diputado Martín del Campo, Rosales Herrera Isabela, Santillán Pérez Eduardo y el diputado Álvarez Melo. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de viva voz para pasar a asistencia. Diputada Presidenta, hay una asistencia de 56 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada Presidenta. Se abre la sesión del Congreso Constituyente Permanente. Diputada, para pasar lista, Carlos Mirón, por favor. En las incorporaciones, diputado. Muy amable, diputada Presidenta. Sí, por nada, diputado. Esta presidencia hace del conocimiento al Pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México que la presente convocatoria a esta sesión es de conformidad con la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Sírvase la Secretaría a dar lectura del orden del día. Buenos días, diputadas y diputados. Sí, diputada, ¿ya está conectada? Sí, diputada Presidenta, aquí estoy. Ah, sí, diputada. Tenía una pequeña falla, pero por eso hice una prueba de audio. Aquí estoy, diputada Presidenta. Muy bien. Bueno, ya le había dado la instrucción de proceder a dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la diputada Presidenta, se da lectura a la orden del día 9 de febrero del 2021, sesión del Congreso de la Ciudad de México en su carácter de integrante del Constituyente Permanente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, discusión y en su caso aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Número 4, cierre de la sesión. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se solicita a la Secretaría consultar al Pleno si es de dispensarse la lectura de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, toda vez que esta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno si están a favor o en contra de dispensar la lectura de la minuta. Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados. Se dispensa la lectura, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada. Esta discusión, la minuta, se abre el registro de oradores. ¿Existen oradores en contra? ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Diputada Presidenta, Ricardo Fuentes. Diputado Ricardo Fuentes. Janet Guerrero, por favor, diputada Presidenta. Diputada Janet Guerrero. ¿Alguna otra diputada o diputado desea razonar su voto? Se cierra la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra para razonar su voto el diputado Ricardo Fuentes. Muchas gracias, diputada Presidenta. La presente minuta, pues nos toca votarla en virtud de que somos integrantes del Constituyente Permanente desde que se constituyó este Congreso con la nueva Constitución. Esta iniciativa es una que presentó la entonces senadora Olga Sánchez Cordero el 11 de septiembre de 2018 y fue turnada a la Cámara de Diputados el 18 de noviembre pasado.
prácticamente se aprobó sin cambios y fue turnada para acá, a este Congreso, bueno, a todos los congresos el 14 de diciembre. La estamos recibiendo aquí por los tiempos del receso y todo lo que ustedes saben. Con esta reforma se le da un derecho a los niños y niñas que nacen en el extranjero, pero que aunque hayan nacido en el extranjero, se les reconoce si son de padres, madre o padre mexicanos, sin que sea necesario que para ser mexicanos hayan nacido en la ciudad. Esto les da un derecho a la identidad, a adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento, con lo cual se cumple con el principio constitucional de progresividad en los rubros de personalidad jurídica y los derechos de los niños y las niñas. Con esto también se está cumpliendo lo que plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a que todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de la personalidad jurídica. A mí me parece que es una iniciativa que garantiza el derecho constitucional de todos los niños y niñas que, aunque no hayan nacido en esta ciudad, por el hecho de tener ascendencia de padre, de madre o de ambos, por supuesto, tienen derecho a adquirirla. Es mi comentario y creo que es una iniciativa asertiva, muy importante, que nos permite garantizar derechos a todos y todas mexicanos que están en el extranjero. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. No se le escucha, diputada presidenta. Perdón, sí. Gracias, diputado Ricardo Fuentes. Tiene uso de la palabra la diputada Janet Guerrero para razonar su voto hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su venia, buenos días, compañeras y compañeros. También saludo a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas del Congreso de la Ciudad de México. La reforma constitucional que discutimos el día de hoy pudiera parecer de menor calado, pero no lo es. Pues durante muchos años, de forma involuntaria, nuestro propio texto constitucional había marcado una condición para adquirir la nacionalidad que resultaba discriminatoria y desproporcionada. De forma indirecta, el ejercicio de un derecho humano fundamental para miles de mexicanas y mexicanos que habían nacido en el extranjero había sido negado, pues no podían solicitar el reconocimiento de su nacionalidad como connacionales porque nuestro texto constitucional exigía que esas personas nacidas en el extranjero solo podían obtener su nacionalidad si sus padres de nacionalidad mexicana también habían nacido en territorio nacional. Esto implicaba que segundas generaciones nacidas en el extranjero no pudieran ser reconocidas como connacionales por el hecho de que su madre o su padre, aun siendo mexicanos, no hubiesen adquirido la nacionalidad por nacimiento, sino por alguna otra de las modalidades que reconoce el propio texto constitucional. Esta diferenciación se convertía en una carga discriminatoria y desproporcionada para miles de familias que, aún viviendo y naciendo en el extranjero, tenían el derecho de ser reconocidos como mexicanas y mexicanos, pues los unen lazos culturales, históricos, familiares, gastronómicos o de cualquier otra naturaleza que los motivaban a querer mantener los vínculos afectivos y legales con México. El derecho humano a la nacionalidad forma parte del conjunto básico de derechos inherentes al momento de nacer y, por ende, es obligación del Estado el asegurar todos los medios legales e institucionales para garantizar su pleno ejercicio, evitando cargas excesivas, desproporcionadas o discriminatorias para su pleno ejercicio. La reforma a la fracción segunda del inciso A del artículo 30 constitucional corrige este trato discriminatorio, reconociendo que este derecho humano tiene que garantizarse en sus dimensiones más amplias y reconociendo a su vez que el derecho a la nacionalidad como derecho fundamental debe ser asegurado por el Estado desde el propio texto de la Carta Magna. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votará a favor de la presente minuta porque uno de nuestros principios y de nuestros objetivos políticos ha sido precisamente combatir la discriminación en todas sus modalidades y expresiones y porque esta reforma constitucional resuelve una demanda importante que un amplio sector de la población que vive en el extranjero había reclamado durante muchos años. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Janet Guerrero. Se instruye a la secretaria a recoger la votación nominal de la minuta.
Ábrase el sistema electrónico hasta por 1 minuto con la finalidad de recoger la votación nominal de la minuta de referencia. Ujú. Presidenta, Sí, diputado. no se ve el tablero completo. Permítanme un momentito. Ya lo están ajustando. Cierres el sistema electrónico Gracias, de Presidenta. votación. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Alessandra Rojo de la Vega, a favor. Rodríguez. Diputado José Luis. A favor, si es tan amable, diputada Donají. Gracias, diputado. Queda registrado su voto. Diputado Héctor. Héctor Barrera, a favor, diputada secretaria. Gracias. Gracias. Quiroga Anguiano, a favor. No escuché, perdón. Quiroga Anguiano, a favor. Gracias, diputada Quiroga. Queda su voto. Gracias. Miguel Ángel Melo. América Rangel. Diputado Melo, queda su voto a favor. Diputada Gracias. Chavira. Diputada Guadalupe Chavira, a favor. Gracias, diputada. Diputada América. Sí, diputada secretaria, solicito mi incorporación. Sí voté en la tablet, pero será a favor el voto. Pero... Ah, muy bien. Ahorita hacemos las incorporaciones, diputada, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Ahorita nos indica la diputada presidenta. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Alessandra Rojo de la Vega, a favor, por favor, secretaria. Sí, diputada, queda registrado su voto. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. Gracias. Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 60 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada. En consecuencia, este honorable Congreso de la Ciudad de México declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar. Le voy a solicitar a la diputada secretaria realice las incorporaciones de las diputadas y diputados a la presente sesión. Diputadas y diputados, por instrucciones de la presidencia, por favor, es el momento de hacer las incorporaciones. Carlos Mirón, por favor, diputada secretaria. Queda su incorporación, diputado. América Rangel, diputada secretaria. Sí, diputada América. Gracias. Miguel Ángel Melo, diputada secretaria.
Miguel Ángel Melo, queda su incorporación, diputado. Pero, diputado, perdón, pero ya tenía usted su asistencia. Ah, ok, listo, diputada secretaria. Muchas gracias. Entonces, su asistencia ya no tiene caso que usted insista en su incorporación. Ya tiene asistencia, diputado. Listo, secretaria, gracias. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer su incorporación a la sesión? Alessandra Rejo de la Vega, por favor. Sí, diputada. Queda su incorporación, diputada. Diputada presidenta, quedaron listas las incorporaciones. Atendida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Sí, diputado Tabe. A ver si me puede anotar también, por favor. Sí, por favor, se incorpora, diputado Tabe. Sí, diputada presidenta, queda la incorporación del diputado Tabe. Muy bien, muchas gracias. Insértese el acta de la presente sesión en el diario de los debates. Y siendo las 9:37, se levanta la sesión del Congreso Constituyente Permanente en materia de nacionalidad y se cita para la sesión constituyente permanente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación, la cual se realizará al concluir esta sesión. Se ruega a todos permanecer en la plataforma. Y en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del reglamento de este Congreso, se informa que el sistema electrónico de asistencia se abrirá una vez que se concluya con esta sesión. Diputadas y diputados, en cuanto vean ustedes que se abre el tablero, pueden iniciar su pase de lista. Y en cuanto Comunicación Social nos diga que ya están listos para la transmisión, daremos inicio a a la sesión. Continuamos con ustedes a través de la transmisión de estas sesiones virtuales del Congreso Constituyente. En unos momentos más volvemos con ustedes. Seguimos llevando hasta usted las sesiones del Congreso Constituyente Permanente, donde se está discutiendo y en su caso aprobando minutas con proyecto de decreto. Así es que le pedimos que se quede con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Diputada Presidenta, estamos en vivo. Muchas gracias. Buenos días, diputadas y diputados. Se instruye a la Secretaría a dar cuenta del número de diputadas y diputados que han registrado su asistencia en el sistema electrónico a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Cierres el sistema electrónico de pase de asistencia. Diputados y diputadas, ¿falta alguno de pasar asistencia? Sí, diputada secretaria. José Luis Rodríguez. Sí, diputado. Queda su asistencia, diputado Rodríguez Díaz de León, José Luis. Muy amable. Miguel Ángel Melo, diputada secretaria. Y diputado, queda su asistencia. Mauricio Tabe. Vida de la Rosa. Espérame. Diputada, queda su asistencia. Mauricio Tabe. Y diputado Tabe, queda su asistencia. Gracias. Sandra Rejo de la Vega, por favor. Sí, Héctor Barrera, diputada secretaria. Sí, diputado Héctor, queda su Héctor Barrera. ¿Alguna otra diputada o diputado? Sí, diputada secretaria Sandra Vaca. Sí, queda su asistencia, diputada. Gracias. Gracias. Se cierra el sistema de viva voz para pase de asistencia.
Diputada Presidenta, hay una asistencia de 63 diputadas y diputados. ¿Hay quórum, diputada Presidenta? Se abre la sesión del Congreso Constituyente Permanente. Esta presidencia hace del conocimiento de este pleno, al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, que la presente convocatoria a esta sesión es de conformidad con la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación. Sirve a la Secretaría a dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura a la orden del día. 9 de febrero del 2021, orden del día, sesión del Congreso de la Ciudad de México en su carácter de integrante del Constituyente Permanente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, discusión y en su caso aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación. Número 4, cierre de la sesión. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Le solicito, a continuación se solicita a la Secretaría consultar al Pleno si es de dispensarse la lectura de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta al Pleno si están a favor o en contra de dispensar la lectura de la minuta. Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados. Se dispensa la lectura, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta discusión, la minuta, se abre el registro de oradores. Oradores en contra. Por favor, si me apunta, diputada Presidenta. ¿En contra? En contra. Muy bien. ¿Oradores en pro? Ricardo Fuentes. Muy bien. ¿Alguna otra diputada o diputado desea inscribirse para hablar en pro o en contra? Tiene el uso de la palabra para hablar en contra hasta por 5 minutos el diputado Diego Garrido. Gracias, diputada Presidenta. Es preocupante lo que va a pasar el día de hoy. Inverosímil lo que pasa con este tipo de reformas. En medio de una pandemia, les urge más debilitar a un poder a los que se funda nuestro Estado. Al oficialismo le urge más debilitar la autonomía del judicial antes que entrarle a la discusión de cómo ayudar a la gente en temas de salud. Les urge minar la división de poderes, facilitar la intromisión del Ejecutivo y de Morena en la judicatura. Claro que les urge frente a sentencias que ordenan al oficialismo a dar medicamentos a niños con cáncer, frente a mandatos de jueces que intentan frenar lo inconstitucional de obras como el aeropuerto o el tren Ecocida, frente a resoluciones de magistrados que ordenan poner vacunas a personal médico que lucha contra el COVID en lugar de presidentas municipales de Morena. El Poder Judicial es el último freno a las acciones autoritarias, la última alternativa para frenar autócratas. Y en estos tiempos de regresión autoritaria, donde se ahorca a los órganos autónomos discursiva y presupuestalmente, ahora se pretende erosionar la autonomía e independencia del poder que en muchas ocasiones otorga paz social, legalidad, constitucionalidad y justicia. Esta reforma en nada ayudará al ciudadano que requiere prontitud, que clama por justicia, que pide la ayuda de un poder para solucionar pacíficamente su asunto. Y les voy a explicar brevemente los puntos por los cuales vamos a votar en contra. En principio, permite la creación de tribunales especiales. Dice, para violaciones graves a derechos humanos o casos que tengan un impacto social de especial relevancia. Esto viola la tradición constitucional de nuestro país. Justamente las constituciones de 1857 y 1917 buscaron evitar tribunales ad hoc, tribunales a modo. No debe de existir tribunales especiales para nadie por ninguna circunstancia. La regla es muy clara y esta la enseñan en primer semestre de la Facultad de Derecho. Toda persona debe ser juzgada por tribunales previamente establecidos, con leyes previamente publicadas y expedidas anteriores al hecho. Ni aunque se trate de la Suprema Corte, ningún ente público debe tener el superpoder de crear tribunales especiales para juzgar por consigna, para la persecución de personas en específico, para el terrorismo judicial.
No podemos votar para que se juzgue a alguien por un tribunal que ni siquiera existe. No podemos votar a favor de la justicia a modo como lo quiere Morena en esta ocasión. Se está generando también una vía para controlar el turno de los asuntos. Esto originará que se direccionen asuntos con control político. Los asuntos que el gobierno quiera ganar se los turnarán al juez puesto por el oficialismo. De ese tamaño el riesgo con esta reforma. Rompe con el modelo de justicia igualitaria y efectiva con un sistema extralegal para turnos. Total discrecionalidad para impartir justicia. Y hay que recordar, por supuesto, que dentro de las garantías de independencia se encuentran justamente las reglas de turno y competencia. Otra pifia más. Debilitan y limitan las controversias constitucionales. Con esta reforma, las controversias no serán procedentes cuando se aleguen violaciones a leyes generales, por ejemplo. Solamente serán procedentes por violaciones directas a la Constitución o, dice la reforma, directas a los derechos humanos. Suena bien, por supuesto, pero ¿qué pasa con los aspectos de legalidad? Si una alcaldía no le dan sus participaciones federales, por ejemplo, no le dejarían recurso alguno constitucional a los municipios para defenderse. No votaremos a favor de debilitar la controversia constitucional, institución que, por supuesto, otorga certeza jurídica. Se habla también de una mayor discrecionalidad en el amparo directo en revisión. Existirá con esta reforma un acotamiento de los recursos de revisión para los amparos directos. Ahora, al arbitrio absoluto de la presidencia de la Corte se definirá la procedencia de la revisión del amparo. Una sola persona definirá a contentillo, no en un colegiado. También se prevé la creación de plenos regionales y tribunales colegiados de apelación. Todo carece de una racionalidad sistemática. Miren, el establecimiento de tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito será supertribunales que solo crearán más burocracia, más jueces para el oficialismo. Y aquí está la maña de Morena. Quieren apoderarse del Poder Judicial nombrando decenas de jueces a modo, ahora con el control que tienen de la Corte y también de sus mayores en la Cámara. Otro realmente aberrante lo que está sucediendo, que es la creación del sistema de precedentes. Miren, nuestro sistema jurídico es romano-germánico y esto es una mala copia del sistema gringo anglosajón, el tema de los precedentes. Se establece en la reforma la obligatoriedad de las razones contenidas en las sentencias de la Corte para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. O sea, se debilita el federalismo. Miles de criterios, es decir, miles de sentencias serán obligatorias. Un descontrol sin sistematicidad, un desorden y un caos jurídico. Una sentencia podrá decir totalmente lo opuesto a otra, pues los casos son justamente eso, son casuísticos, analizan particularidades a la luz de una sola ley o regla y solo generará incertidumbre jurídica. Esto también es una seria amenaza a las facultades del legislador, una amenaza para el proceso de creación de leyes y para la autonomía del propio poder legislativo. Así, una sentencia aislada no podrá estar más bien estará ahora con esta reforma por encima del texto normativo de forma genérica y no para el caso particular. También vemos mayor discrecionalidad para el Consejo de la Judicatura Federal. Se elimina todo control de la Suprema Corte respecto al Consejo de la Judicatura. Los nombramientos de magistrados y jueces solo serán conocidos por el Consejo de la Judicatura y con ello no podrán ser recurridos ante el Pleno de la Corte. Es una concentración del poder y un centralismo. También vemos con esta reforma que no se resuelve el problema de impartición de justicia. Habrá más discrecionalidad, más centralismo, más justicia a modo, menos sistematicidad, menos orden y certeza jurídica, menos uniformidad, menos respuestas para facilitarle la vida a los justiciables. Debilitar la controversia constitucional, el amparo directo, la autonomía del Poder Judicial no es la ruta y por eso votaremos en contra. ¿Es cuánto? Su audio, Presidenta. Muchas gracias, diputado Garrido. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Ricardo Fuentes. Gracias, diputada. Con su permiso, con el permiso de la presidencia, y saludo a toda la gente que nos escucha.
Diputados, diputadas, sí es comprensible que haya una oposición, puesto que también en la Cámara de Diputados hubo una oposición del PAN, de la votación que se tuvo de 319, de los 88 votos en contra, 57 eran del PAN. Hubieran tenido 20 más, bueno, 19 más, pero 19 legisladores no asistieron a esa sesión. Entonces, lástima, tuvieron menos votos de los que hubieran querido para poder argumentar, que son básicamente los mismos argumentos que se escribieron en la Cámara de Diputados en la discusión, los que se pusieron, los que acaba de plantear el diputado que me antecedió. Nosotros estamos ahorita votando esta reforma constitucional después de Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Coahuila y Sinaloa. Seríamos la 9ª entidad federativa. En las anteriores fueron aprobados, no hubo ninguna de las entidades federativas que me antecedió. Y voy a ser muy puntual las razones por las cuales yo considero que yo votaré a favor de esta reforma constitucional. Y voy a ser muy puntual para limitarme a los 2 minutos que me concedió la presidencia para tal efecto. A mí me parece importante que la creación de los tribunales colegiados permite una discusión mucho más diversa y mucho más puntual para establecer criterios para la deliberación en la toma de decisiones colegiadas. Siempre es mucho más rica y mucho más, considera muchos criterios más amplios para poder impartir la justicia con mayor plenitud. Los criterios que se establecen en los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito pueden presentar una unificación para poder establecer criterios en una sola región y no limitados a espacios mucho más reducidos. Me parece muy importante que para que los juzgadores adquieran la inamovilidad previo al proceso de ratificación, se lleve un acto administrativo de evaluación de la conducta para ver si la persona juzgadora es apta para continuar en el ejercicio de su cargo. Eso pues permite que haya una verificación de cuál ha sido su desempeño. Y una cosa muy importante es que se establecen principios de paridad de género para que rijan la carrera judicial. Es algo por lo que siempre hemos pugnado en la Ciudad de México, y creo que es importante que en el Poder Judicial se tome este criterio en adelante de manera muy importante. Y finalmente, el Servicio de Defensoría Pública en Asuntos del Fuero Federal tiene que estar proporcionado por el Consejo de la Judicatura, y es importante que haya un instituto, una institución profesionalizada, que es la Escuela Federal de Formación Judicial, para que haya una capacitación importante, fundamental, para que las personas defensoras públicas estén permanentemente actualizadas. Por esas razones es que yo diré mi voto a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo Fuentes. ¿Alguna diputada o algún diputado desea razonar su voto? Se instruye a la Secretaría a recoger la votación nominal de la minuta. Ábrase el sistema electrónico hasta por 1 minuto con la finalidad de recoger la votación nominal.
Cierres el sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Mauricio José Luis. Sí, diputado José Luis. José Luis Rodríguez, a favor, diputado. Muchas gracias. Gracias. Diputado Tabe. En contra. Queda registrado su voto, diputado. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Montesioca del Olmo, Pablo, en contra. Diputada Chavira. A favor. Gracias. Diputado Pablo. Montesioca del Olmo, Pablo. Héctor Barrera en contra. Héctor Barrera en contra. Queda registrado su voto del diputado Pablo y del diputado Héctor. Gracias. Héctor Barrera en contra. Gracias. Paula Castillo en contra. Sí, diputada. Queda registrado su voto, diputada Paula Andrea. Miguel Ángel Melo, a favor. ¿Y diputado Melo? A favor. Gracias, diputado. Queda registrado su voto. Diputada secretaria, quiero rectificar el sentido de mi voto. Es en contra. Diputada Margarita. En contra. Queda registrado su voto, diputada, en contra. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de viva voz. Sandra Vaca, perdone, diputada secretaria, Sandra Vaca, a favor. Queda registrado su voto a favor. Gracias. Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 46 votos a favor, 13 votos en contra y una abstención. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, este honorable Congreso de la Ciudad de México declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación. Remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a los que haya lugar. Se solicita a la diputada secretaria realice las incorporaciones de las diputadas y diputados a la presente sesión. Sí, diputada Presidenta. En este momento, diputadas y diputados, es para las incorporaciones. Si son tan amables. Diputada Presidenta, no hay incorporaciones a esta sesión. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Insértese el acta de la presente sesión en el diario de los debates. Y siendo las 10 horas con 2 minutos, se levanta la sesión del Congreso Constituyente Permanente y se cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 11 de febrero del presente año a las 9 horas. Se ruega a todos su puntual asistencia y en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del reglamento de este Congreso, se informa que el sistema electrónico de asistencia se abrirá a las 8:30 de la mañana. Buenas tardes. Gracias, buenos días. Hasta luego. Buenos Gracias, que tengan bonitos días. Buenas tardes. Buenos días, adiós. Bien, pues en este momento está concluyendo la sesión del Congreso Constituyente Permanente. Escuchábamos cómo la diputada presidenta cita para la sesión ordinaria el siguiente jueves. Nosotros seguimos con usted aquí en el Congreso de la Ciudad de México y nosotros, bueno, pues le damos un pequeño resumen de lo que sucedió el día de hoy en este ambiente. En esta ocasión, la sesión del Congreso de la Ciudad de México se erigió, como le mencionábamos previamente, en Congreso Constituyente Permanente.
permanente. Y es en ese ambiente que fue aprobada la modificación que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, misma que fue suscrita por la entonces senadora en funciones, Olga Sánchez Cordero, correspondiente a la 64ª legislatura. Con esta modificación se garantiza el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la identidad de las niñas y niños nacidos fuera del país. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano y esta modificación lo garantiza. Dicha minuta fue aprobada con 60 votos a favor y 0 en contra. También se abordó el tema para la creación de tribunales colegiados en el Poder Judicial de la Federación. Y con esto, bueno, pues la Ciudad de México es la 9ª entidad federativa en votar a favor esta minuta de reforma constitucional para la creación de tribunales colegiados para mejorar la toma de decisiones en materia de impartición de justicia, tomando en cuenta principios de paridad de género en el Poder Judicial. Y dicha minuta fue aprobada con 46 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención. Esto es todo por el día de hoy. Le invitamos a que siga nuestras redes sociales del canal del Congreso de la Ciudad de México y lo esperamos en nuestras siguientes transmisiones. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México.